Este programa llega a ustedes gracias a Cano Health, Aetna Medicare Solutions. De lunes a viernes tenemos una cita, mi hora favorita, mi hora favorita. Bien, y ahora para entender otros puntos importantes sobre esta decisión de la Corte Suprema en relación al aborto, vamos a pasar con el abogado Ángel Leal, que se encuentra hoy, vamos a hacer este contacto vía internet. Él es abogado de inmigración, como ustedes saben, y también es un abogado constitucionalista. ¿Cómo estamos, Ángel? Muy bien, me alegra que tuviste que decir la palabra usted y no yo, porque me cuesta trabajo decir la palabra también, constitucionalista. No te estoy escuchando bien todavía, pero ahora te digo cuando ya, a ver, vamos a intentar otra vez. ¿Tú me oyes a mí? Sí, te escucho perfectamente bien. ¿A mí no me escuchan? Ahora sí. Ok. ¿Qué me decías, Ángel? No, que me alegro que le tocó decir la palabra constitucionalista, porque de vez en cuando me trago con la palabra, así que gracias por la invitación. Gracias a ti. Sí, la gente está hablando mucho, hay opiniones a veces no basadas en un conocimiento real, como que, por ejemplo, a partir de esta decisión, ahora es prohibido el aborto en todo el país. ¿Nos puedes explicar un poco, desde el punto de vista constitucional, qué representa, qué significa esta decisión de la Corte Suprema? Sí, cómo no. El caso se llama Dobbs versus Jackson Women's Health Organization. Efectivamente anula los precedentes legales asentados en Roe versus Wade, y otro caso se llama Casey versus Planned Parenthood. El caso es que la Corte determinó de que no hay un derecho constitucional al aborto, y que por lo tanto la determinación de la legalidad del aborto le corresponde a cada estado y sus representantes electos. Eso es básicamente lo que la Corte determinó, y llegaron a esta determinación después de analizar el texto de la Constitución y haber identificado que literalmente el derecho a aborto no está dentro de la Constitución, que no es un derecho fundamentalmente arraigado en nuestras historias y tradiciones, y que por lo tanto no es un derecho protegido constitucionalmente, y que por lo tanto es una determinación que le corresponde a los estados y sus representantes. Exacto. Lo que han hecho entonces es desfederalizar el aborto. Efectivamente. Es eliminar el dinero federal que se les entregaba a los estados para esta práctica. Y ahora cada uno de los estados va a tener la autonomía de hacer con esto lo que quiera, de prohibirlo o no prohibirlo. Y así es. De hecho, son creo que 26 estados ya que de alguna forma u otra han limitado o eliminado el derecho a aborto. Hay 24 estados donde es permitido. Hay mucha confusión referente a esto, porque efectivamente de ya no ser un tema federal y revertir a ser un tema estatal, ahora también depende de la constitución de cada estado. Por ejemplo, actualmente hay un litigio acá en el estado de la Florida sobre la posibilidad de una ley que entra en vigor ahora el 1 de julio, puede entrar en vigor el 1 de julio, que prohíbe los abortos después de las 15 semanas de embarazo. Sin embargo, hay una demanda alegando que esa ley es inconstitucional en el estado de la Florida, que es una ley muy parecida a la de Mississippi, dicho sea de paso, porque en la Constitución de la Florida hay una sección que garantiza el derecho a privacidad, y todo esto del derecho al aborto es basado en el derecho a la libertad, y si el derecho de la libertad abarca el derecho a privacidad para tomar este tipo de decisión. Así que vamos a ver, y como este litigio en la Florida, hay litigio en otros estados, Utah, Luisiana, donde están demandando en base a las constituciones estatales de esos estados. Claro, porque precisamente entonces la decisión de 1973 de Roe versus Wade, de hacer constitucional el aborto, ¿en qué estuvo basado? Si ahora los jueces, como dijo el juez Alito, dice que eso no está en la Constitución, no es constitucional, ¿por qué se hizo constitucional en 1973? ¿Basado en qué? Excelente pregunta, Yossi. Básicamente, en aquel entonces, la Corte Suprema determinó que basada en la primera enmienda, cuarta enmienda, quinta enmienda, novena enmienda y 14ª enmienda, que había un derecho de libertad
constitucional y que dentro de ese derecho de libertad constitucional abarcaba el derecho a la privacidad, lo cual quiere decir que las mujeres tienen la potestad de decidir sobre sus propios cuerpos, sobre sus derechos reproductivos y si se quieren someter o no a un aborto, y por lo tanto ellos interpretaron en base a la totalidad del texto de la Constitución y específicamente esas enmiendas en particular que existe este derecho de privacidad en la Constitución, que dicho sea de paso ha sido la base legal también para el uso de anticonceptivos, también para prácticas íntimas de parejas del mismo sexo, también para el matrimonio del mismo sexo. Entonces esa fue la teoría legal en aquel entonces. En el año 92, en un caso que se llama Casey versus Planned Parenthood, la Corte Suprema reafirma Roe y reafirma que la 14ª enmienda de la Constitución, que literalmente dice que el gobierno no puede privar a ningún ciudadano de vida, propiedad o libertad sin debido proceso legal, abarcaba el derecho a la privacidad y que por lo tanto el precedente de Roe seguía sentado. Ahora en Dobbs, la Corte determinó de que la 14ª enmienda abarca todos los derechos que están enumerados en las primeras 8 enmiendas. Ajá. Y no está enumerado en las primeras 8 enmiendas. Técnicamente, para que sea considerado un derecho constitucional, tiene que ser un derecho fundamental, profundamente arraigado en nuestras historias y tradiciones, y consideró que el derecho a someterse a un aborto o los derechos reproductivos no es un derecho fundamental, profundamente arraigado en nuestras historias y tradiciones, y que por lo tanto le correspondía a los estados y no era un derecho constitucional. Basado en eso, entonces, doctor Leal, el derecho al matrimonio gay sí estaría en peligro, como muchos han observado. Efectivamente. Un caso del 2015, Obergefell versus Hodges. También el caso Griswold del año 63, que tiene que ver con el regular o no el uso de anticonceptivos. También un caso del 2003, Lawrence versus Texas, que tiene que ver con prácticas íntimas de parejas del mismo sexo. Todo eso está en peligro, y eso lo señaló el juez Thomas en su opinión de concurrencia con la opinión de la mayoritaria del juez Alito, porque es basado precisamente en este presunto derecho a la privacidad que hasta ahora se había considerado que formaba parte de nuestra Constitución, y ahora, al menos en el caso del aborto, se consideró que no, y en teoría pudieran llegar a la misma conclusión referente a estos otros derechos civiles. Esto es un gran pase de avance, por supuesto, para las personas pro vida. No es que esté prohibido el aborto, simplemente ahora es inconstitucional. No está prohibido, como muchas personas están diciendo, no, ya se prohibió y hay que ir a otros países a hacerse un aborto. Perdón, Josie, no es que sea inconstitucional, que no es un derecho garantizado constitucionalmente. Exacto. O sea, que la Constitución de los Estados Unidos no protege el derecho a aborto, y que no lo declararon ilegal, y ni siquiera lo declararon inconstitucional. Lo que declararon es que la Constitución federal no lo protege. Exacto. Y que esa es una decisión que le corresponde a todos los estados. Exacto. Bueno, tengo que irme. Muchísimas gracias por aclararnos todos estos puntos, porque yo sé que hay muchas dudas allá afuera sobre el tema. Gracias al doctor Ángel Leal por estar esta tarde con nosotros y sacar este tiempito. Nosotros regresamos enseguida, por supuesto. Quiero saber su opinión en este tema, si les valió todos estos puntos de los que estábamos hablando con el doctor Leal. 305-396-1454. Llámenos. De lunes a viernes tenemos una cita, mi hora favorita. La, 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 la.